Bueno, y como cada viernes les hablamos de plagas, bichos, insectos, yo siempre me olvido de lo que anunciamos de un programa para otro, pero él tiene una memoria mucho más eficaz que la mía. Así que saludamos desde Apinsa al amigo José Manuel Hernández. José Manuel, buenos días. Hola, buenos días. Solo un pequeño inciso. Yo tengo muy buena memoria, no es lo que era antaño, pero tengo un truco. ¿Cuál es el truco? Y un truco que, bueno, desde que descubrí las agendas electrónicas, Bueno. Para mí fue como como si se me abriera el cielo. Ahí todo lo que hablo, todo lo que digo, lo dejo perfectamente guardado y uso el disco duro mío que tengo en la cabeza, lo uso para otras cosas. Sí, ¿te acuerdas de las agendas aquellas que venían, que eran súper incómodas, que eran como si fueran calculadoras, Sí. y después lo tenías que escribir todo con los dígitos de calculadora? Eran terribles. Sí, era horrible, sí. De hecho, yo o sea, ese tipo de herramienta la odiaba o la odié en su día, la deseché. Tipo Blackberry, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Que no sé qué pasó con las Blackberry, si eso sigue existiendo. Juan Diego, ¿se sabe algo de Blackberry? ¿Eso sigue existiendo? ¿Hay gente que la sigue utilizando? No ha indagado, pero bueno, nos vamos a informar a ver qué pasó con las Blackberry. Bueno, entonces, después de consultar tu agenda, Sí. ¿cuál era el tema para hoy? El tema fue, el tema para hoy, que la semana pasada comentaste, era el de las avispas. Ay, es ¿Recuerdas verdad. que iniciamos el programa Fue la semana porque pasada? además fue culpa de Juan Diego, que quería que habláramos de eso, es verdad. Que por cierto, vi algunas por aquí. De hecho, una vez tuvimos que llamar a una empresa, no sé cuál vino, de las muchas existentes, porque se creó un panel o ¿cómo se llama? ¿Dónde van todas? ¿Una colmena? Una colmena, sí. Justo- Panal o una colmena, sí. Justo aquí encima de los estudios de esta casa. Y teníamos que cerrar las ventanas porque nos entraban continuamente. Y cada vez eran más grandes. Sí, realmente vamos a ver, cuando se habla del tema de con el tema de las avispas, lo primero, es importante diferenciar lo que es una avispa de lo que es una abeja, que no tienen nada que ver, ¿vale? Aunque parezcan lo mismo, incluso muchas especies de avispas imitan la forma y los colores de las abejas, no tienen nada que ver, ni en comportamiento, ni siquiera en tipo de alimentación, ¿vale? Las abejas a día de hoy están protegidísimas, ¿vale? Y es muy habitual, sí es cierto, que es casi más frecuente las incidencias asociadas a abejas que a avispas, ¿vale? O sea, una abeja no es lo mismo que una avispa. No, nada que ver. Ni Nada. polinizan ni nada. No, las avispas normalmente, la mayor parte de las especies de avispas suelen ser depredadoras, es decir, se alimentan de larvas de otros insectos, ¿vale? Mientras que ¿Y por qué las abejas, relacionamos tanto, la abeja con la avispa? simplemente por el parecido, o sea, por el parecido físico que tienen. Pero vamos, que más allá de ese parecido físico, entre las especies lo normal es que se parezcan lo mismo como una castaña, es decir, más allá de la forma, no tienen otro Pero parecido. también hacen paneles o colmenas igual, o sea, la estructura sería la misma, ¿no? No todas las especies, no todas las especies. De hecho, la inmensa mayoría de las avispas, de las especies de avispas, no son gregarias, es decir, no forman colonias, sino son o sea, se comportan de forma individual. Toda su vida la hacen de forma individual y ya está. Hay pocas especies de avispas que tengan una estructura social parecida a la de las abejas. Todas las especies de abejas forman colonias, o sea, forman colmenas con una reina, las obreras, las soldados, ¿vale? Pero muy pocas especies de avispas imitan ese comportamiento. De hecho, hay avisperos porque existen, pero suelen ser muy pequeñitos, ¿vale? Suelen ser muy pequeños. La mayoría suelen ser avisperos visibles, esos que tienen como forma de una manzana cortada por la mitad. Sí. Tienen esa forma, o sea, las celdas donde van cada una de las larvas que están en desarrollo es visible, ¿vale? Y hay otras especies un poquito más evolucionadas que sí forman, los avisperos están más protegidos, están encapsulados
como la famosa, la avispa vellutina, o la avispa asiática famosa que está haciendo de las suyas en península, que forman unos avisperos ya pues, cerrados, casi del tamaño de una pelota de fútbol, y de hecho suelen ser circulares, con una forma acartonada, hacen, digamos que generan como una pasta que parece cartón, y suelen tener forma circular, del tamaño de una pelota de fútbol o de un balón de baloncesto aproximadamente. O sea que cuando nacen, generalmente, aparte de esos avisperos que estás diciendo, hacen su vida de forma independiente unas de otras. La mayor parte de las especies, la mayoría de las especies de avispas la vida de adulto es individual. Hay poquitas especies que formen colonias, y las que forman colonias suelen ser colonias muy pequeñitas, ¿vale? Comparadas, por ejemplo, pequeñas, comparadas con una colonia de abejas que puede tener decenas de miles de insectos formando la colonia, son colonias muy pequeñas, ¿vale? Muy, muy pequeñas. Además ocurre, por ejemplo, las colonias de abejas se mantienen a lo largo de todo el año, ¿vale? Y lo normal es que vaya creciendo cada vez más, mientras las colonias de avispas no. Cuando llegan por ejemplo, como ocurre con la vellutina, la avispa asiática, cuando llega el invierno, la mayoría de los insectos mueren, ¿vale? Queda solo alguna reina que queda en estado latente para cuando llegue a la primavera al año siguiente, vuelva a formar una colonia nueva. ¿Cuánto puede durar una avispa? ¿Cuál es la estimación de vida? Un año, suele ser un año. Un año. O sea que eso puede crecer enorme, ¿no? Sí, hay algunas especies, los avispones, por lo menos de los que hay aquí hablamos de Tenerife, por ejemplo, las especies de avispa más grandes, que lo llamamos aquí avispones, son las alfareras, que eso lo nombramos la semana pasada, son los que llaman ese tipo de avispas, que puede llegar a tener, puede llegar fácilmente a los 5 o 6 centímetros de longitud completa, ¿vale? Desde la cabeza hasta la cola. 3-4 centímetros aproximadamente, eso es un tamaño más correcto, sí. Ese tipo de avispón, la hembra genera como unas ánforas, se llaman alfarera porque mezcla tierra y agua, ¿vale? Para crear como una especie de barro, y forma como unos pegotes de tierra en los techos o en las paredes. No sé si alguna vez lo he llegado a ver, no sé si tú alguna vez lo has llegado a ver, o los oyentes lo han llegado a ver alguna vez, como unas estructuras de barro, ¿vale? En la que cuando ya está casi a punto de terminar, la hembra de avispón busca alguna larva o algún gusano, normalmente suelen ser larvas de mariposa, gusanos de esos que a veces vemos en las plantas, que son de tamaño considerable, a lo mejor del tamaño de un dedo índice en longitud y en grosor, ¿vale? Les inyectan un veneno que las paraliza pero que no las mata, las deja en estado inmóvil, las cogen, las llevan hasta esa estructura de barro que han creado en una pared, meten esa larva o ese gusano latente, ponen un huevito y luego cierran la estructura. Y lo que hace el huevo cuando emerge, la larva de la propia avispa se va alimentando del gusano que ha dejado su madre, se lo va comiendo vivo, básicamente. Pero claro, es que vemos ese insecto tan pequeño que come larvas, dices, es que una larva puede ser casi la misma, o sea, en proporción, ¿no? Que son bastante considerables en tamaño. Sí, de hecho normalmente eso ocurre con todos los insectos que en las fases de crecimiento son larvas. Las larvas, cuando llega a su último grado de crecimiento, es normalmente mucho más grande que el propio insecto adulto, ¿vale? Muchísimo más grande, porque hay que tener en cuenta que esa larva luego, a mí me gusta usar el ejemplo de que casi todos lo hemos hecho alguna vez, de los gusanos de seda, ¿vale? El gusano de seda, cuando la larva está completamente desarrollada, se encapsula, forma como una especie de crisálida, ¿no? Forma esa especie de huevo donde se produce la metamorfosis. Y en esa metamorfosis a adulto, el insecto, pues puede durar varios días, incluso varios meses en algunas especies, se sigue consumiendo energía, y normalmente eso significa que la larva en ese proceso de cambio a adulto pierde mucha de su masa.
¿vale? Mucha de su masa. Entonces el adulto emerge como algo bastante más pequeño que la larva. En algunos casos el cambio, o sea, el descenso de tamaño es muy grande, muchísimo además. Vamos a ver, un insecto, si me dices que pueden durar un año aproximadamente, este tipo de insectos... Hablo de toda la fase de desarrollo, no solo como adulto. Efectivamente. Hablo de toda... Pero irá creciendo en tamaño. ¿Cómo crece? Porque vamos, las avispas, igual que las abejas y demás, tienen ¿cómo explicaste el otro día lo de los insectos? ¿Exoesqueleto o algo así dijiste? Sí, también, exactamente. Todos los insectos, o sea, todas las especies de insectos están metidos en un grupo mayor que se llama artrópodos, ¿vale? Que ahí están también muchos crustáceos, muchos crustáceos, como los cangrejos, es decir, todos tienen en particular artrópodos, significa, o sea, digamos, pie articulado o algo así. Viene a representar son todos animales que tienen un esqueleto externo articulado. Y ahí entran todos los insectos. Vale, y entonces cuando va creciendo la avispa, ¿cómo lo hace? No, la avispa no ocurre como la cucaracha, ¿no? O sea, la cucaracha es lo que se llama un insecto de ciclo reproductor inferior que pasa por 3 grados de crecimiento. De la huevo emergen las ninfas, lo que se llaman ninfas, que va perdiendo cada vez que quiere crecer de tamaño, como hablamos la semana pasada, la semana pasada, en algunas de las ocasiones que hemos hablado de cucarachas, va perdiendo esa coraza exterior y la va sustituyendo por una nueva piel. En los insectos de ciclo reproductor superior, eso no ocurre, porque pasan por 4 estados de crecimiento en vez de 3. El huevo, ¿vale? Del huevo emerge una larva, algo parecido a un gusano que no tiene exoesqueleto, que va creciendo paulatinamente de tamaño, ¿vale? Luego pasa a pupa, que es la crisálida, donde se produce la metamorfosis, y de ahí sale el insecto adulto. Y el insecto adulto ya no crece nunca más de tamaño, ¿vale? Insectos de ciclo superior, las moscas, las avispas, las abejas, por ejemplo, y ya cuando el insecto está en su fase de adulto, ahí se queda en tamaño, ya no crece más. Es decir, las especies las avispas que vemos revoloteando por ahí, ya están en su máximo grado de crecimiento, no crecen más. Bien, vamos con preguntas de los oyentes. También pueden llamarnos al 922-344163. Ahora veremos cómo afecta también a la especie humana, si son peligrosas, si pican, qué efectos pueden tener. Pero, dice un oyente, ¿son avispas las que hacen el nido bajo tierra? Y nos dice otro oyente, ¿son territoriales? Cuesta quitarlas. A mi suegra le hicieron uno de esos de barro en la cortina de la cocina. Al romper el nido salían como arañitas blancas. 2 preguntas que hacen los oyentes. Por un lado, si hacen el nido bajo tierra, y la segunda, pues todo lo que te he dicho. Si son territoriales, sí, se cuesta quitarlas, y lo de las arañas blancas. Seguramente lo que habrá visto son los primeros estadios de la larva. O sea, que puede que aparezcan como una araña, pero no lo es. Es decir, hay muchas especies de avispas que hacen nidos bajo tierra, pero muchísimas. Yo he llegado a ver pues terrenos prácticamente taladrados por avispas. ¿Qué es lo que hace la avispa adulta? Pues en vez de hacer una especie de pegote de barro en la pared, hace lo mismo pero bajo tierra. Hace un agujero bajo tierra y ahí coloca al gusanito que ha capturado, pone el huevito, tapa, y ahí bajo tierra se desarrolla la larva. El proceso es el mismo, pero en vez de estar en un pegote de barro en una pared, pues está bajo tierra. Hay muchas especies aquí en Tenerife, hay en el norte, Puerto de la Cruz, en Icó, he llegado a ver terrenos con cientos y cientos de avispas que hacen los nidos bajo tierra. Con un truco fácil para las larvas, porque muchas veces, o sea, para los que hacen, porque además son bastante feos a la vista, los avispones o las avispas alfareras, las que hacen esos pegotes de barro. Hay que recordar, en esos pegotes de barro no hay ninguna avispa adulta, lo que hay puede haber fases larvarias, con lo cual con un palo se puede quitar sin ningún tipo de problema, siempre y cuando no esté el adulto por ahí pululando, claro, porque son territoriales y pueden picar.
Si no lo están, se puede retirar fácilmente con un palo, con una manguera de agua, se disuelve y se quita, ¿vale? Pero ahí es lo que hace la mayor parte de la gente, y luego se sorprenden porque la avispa vuelve a hacer otro pegote de barro. ¿Qué ocurre con las abejas, por ejemplo, o las avispas en particular? Suelen dejar rastros químicos de lugares ideales para nidificar. No sé si me estoy explicando. Es decir, dejan como una marquita que, en plan, este lugar es perfecto para criar. ¿Y qué ocurre? Si nosotros con un palo, con agua, quitamos el barro, o sea, eliminamos esa estructura de barro, pero el rastro químico sigue quedando, con lo cual la avispa lo más probable es que vuelva a hacer otro pegote y vuelva a colocar una, dos o incluso más larvas en ese pegote de barro. Hay siempre que eliminar ese rastro químico. Una forma muy sencilla de eliminar el rastro químico. No sé si recuerdas de la época en la que hablábamos de las desinfecciones, la mezcla aquella de agua y lejía, ¿lo recuerdas? Sí. Pues esa misma mezcla es perfecta para eliminar el rastro químico. Le damos, después de quitar el pegote, un pulverizado de una mezcla de agua con un par de gotas de lejía, o el típico limpiacristales en base alcohólica, el de superficie que usamos para las mesas o para un pasón de eso, y eliminamos todos los rastros químicos. Es muy probable, en la inmensa mayoría de las ocasiones, digamos, en esa zona no vamos a tener, al menos durante un largo tiempo, ningún avíspero más. ¿Cómo afectan las avispas a la especie humana? Es decir, ¿son peligrosas? Si pueden picar, si pican, ¿qué efectos puede tener en el organismo? Cuéntanos. Cuando hablamos de una persona, que suele ser poca la gente alérgica, ¿vale? Cuando hablamos, o sea, tenemos que diferenciar lo que es una persona alérgica a lo que es el resto, el común de los mortales. Los que son alérgicos, pues si no son atendidos con rapidez, como con cualquier alergia, puede dar lugar en muerte, ¿vale? En procesos bastante. O sea, que pican y tienen veneno. Sí, además normalmente por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, la potencia del veneno de una abeja o de una avispa, que es lo que más, o sea, lo tenemos como referencia, lo normal es que la avispa sea capaz de inyectar, porque suelen ser de mayor tamaño, mucha más cantidad de veneno y suele ser además mucho más potente. Vale. ¿Y esto pasa que cuando te pican, posteriormente dejan el aguijón y mueren? No, eso solo pasa con las abejas. No. O sea, la avispa puede seguir picando. Sí, la avispa pica, saca y sigue viviendo normalmente, y si tienes la oportunidad de volvernos a picar, nos va a volver a picar. ¿Cuándo atacan a las personas? Por ejemplo, no suelen ser territoriales, aunque parezca lo contrario, sobre todo cuando hay avispones que son de mucho mayor tamaño que las abejas. Nosotros, la visión normalmente que tenemos en nuestra mente de una abeja es algo más, aunque sabemos que pica y le tenemos cierto miedo, no es tan, o sea, la cultura que hemos creado alrededor es algo como más, como son productoras de miel, y es algo más dulce, entre comillas, ¿vale? Lo cual es real. Y la imagen que tenemos de las avispas es algo como que son más agresivas, o sea, la tendencia, por ejemplo, a todos el típico, la avispa esta, pues abejorro, que es un tipo, que lo que llamamos el abejorro, que es este negro de culo blanco, sí, que es enorme, que todos alguna vez nos los hemos cruzado, ¿no? Eso pica también, que hace un ruido terrible. Sí, efectivamente, pero son insectos que muchas veces nos revolotean, pero para las veces que podemos tener contacto con ellos con respecto al número de picaduras es muy inferior. Es decir, las avispas suelen ser menos territoriales y no tienen tanta tendencia a picar como, por ejemplo, las abejas. Las abejas, si nos acercamos mucho a la colmena, pues nos pican en masa. El problema de las abejas, teniendo un veneno en menor cantidad y menos agresivo que una avispa, tiene el problema añadido que atacan en masa. Es decir, todo lo que lo compensan pues picando decenas o cientos de abejas, ¿no? En el caso de la avispa no. Ya le digo, los avisperos suelen ser, las especies que tienen colonias, suelen ser muy pequeñitas, 20, 30, 40 avispas. Yo nunca he visto un avispero con mucho más de 30 o 40 avispas, como mucho. Ya le digo, son pocas las especies que lo tienen.
yo, por ejemplo, cuento una experiencia personal, que eso me pasó porque yo con bichos he tenido experiencias con todos, ¿no? Pudo haber sido 2005, 2006 aproximadamente, que sin darme cuenta, me senté, o sea, dejé el cristal un poco abierto, ¿vale? Ojo cuando nos dejamos los cristales un poco abiertos, que a veces cuando hace mucho calor está bien para evitar que se exceda la temperatura en la cabina del coche, pero si lo hacemos, ya yo cogí la sana costumbre desde entonces, cada vez que entro, revisarlo todo bien. Porque lo hice, entraron 2 avispas que estaban en el respaldo del asiento. Además yo recuerdo que iba con un compañero en aquel entonces. Además recuerdo que iba saliendo del polígono donde está el centro comercial La Villa, de ese polígono, no recuerdo el nombre. Bueno, estaba saliendo de ahí. Exacto, estaba justamente saliendo. Me senté, arranqué, moví un poquito y cuando incorporándome a la autopista a la altura donde están los bomberos, que están al lado de la autopista, te ubicas, ¿no? Te ubicas, ¿sabes Sí, perfectamente. Recuerdo que de repente noté un calor enorme en la espalda. O sea, como si me estuviesen quemando con un cigarrillo en la espalda. Pues un quemor. De hecho, yo pensé que, no sé por qué, pensé que la camisa se estaba ardiendo. Y recuerdo que le dije al compañero, corre o sea, me eché para adelante, me eché a un lado, me eché para adelante, algo está ardiendo detrás. Y veo que mi compañero, además fue algo también un poco cómico, tenía la cara así un poco desencajada, cogió un papel, lo dobló y empezó a dar con un papel en la parte de atrás, y luego me di cuenta que era una avispa, ¿vale? O sea, te habían picado, pero ¿una o dos? Las dos me picaron, justamente pegado a la columna, por eso el ardor fue, yo creo que el hecho de que me picaran tan próximo a la columna fue, toda la sintomatología después fue bastante intensa, porque bueno, la zona de la columna, la espina dorsal, ahí es una zona a nivel nervioso. Pero ¿y cuánto te duró? ¿Tuviste que ir al hospital? ¿Tuviste que hacer algo? Sí, en aquel entonces, en cuestión de, yo qué sé, no recuerdo muy bien, pero vamos, máximo 5 minutos, empecé a perder la sensibilidad de las piernas, ¿vale? Dios mío. Se ve que se produjo una inflamación en la zona de la columna, la típica reacción, nos sale la roncha, ¿no? Ese abultamiento, la reacción no alérgica, porque yo no soy alérgico, pero bueno, una reacción bastante grande, ¿no? Empecé a perder la sensibilidad de las piernas, ya me empezó a costar caminar, y al final, bueno, yo creo que no tardaría ni 10 minutos, llegó una ambulancia y que pasaba por ahí, el compañero la paró y me llevaron hasta el centro médico en el Puerto de la Cruz. Recuerdo perfectamente, fue en el Puerto de la Cruz. Nada, me inyectaron un antihistamínico fuerte, intenso, para que reducir la inflamación en la zona de la columna. En cuestión de 1 hora y media, 2 horas, estaba caminando sin problema. ¿Y pudiste volver a hacer vida normal? Sí, sin ningún tipo de problema. Claro, esto se hubiera complicado si tú hubieras sido alérgico. Sí, si hubiese sido alérgico no lo hubiese contado, eso seguro. ¿Porque una reacción tan fuerte? Sí, o sea, digo, y además en esa zona, y si no lo hubiese contado al modo alérgico, contado a lo mejor sí, pero que le habría dejado secuelas, seguro, porque una inflamación en la zona de la columna, una compresión de la espina de la médula, ¿no? Eso puede dar lugar a problemas nerviosos. Digo, claro, pero ellas no pican por nada, o sea, el aguijón donde tienen el veneno lo hacen como defensa. Sí, normalmente sí, como defensa. El ataque, o sea, el uso del veneno y el aguijón como ataque lo suelen dejar solo para sus presas. O sea, nosotros no somos una presa para una avispa, y eso suele ser simplemente, salvo esa vez, ataques o sea, picaduras de abeja, por ejemplo, es normal, es habitual, y he visto muchas. Picaduras de avispas, salvo mi caso, yo no he conocido más picaduras, y eso que hemos retirado avisperos de viviendas, de locales, como el caso, muchísimo, ¿vale? Un truco importante, que poca gente conoce, y que es fundamental, ¿vale? Si queremos retirar un avispero, yo no hablo del pegote de barro, que ahí no hay avispa. Vamos a hablar del avispero ese que decía al principio, que tiene forma como de manzana cortada por la mitad, ¿vale? Uh-huh. Que hay 7, 8, 9 avispas, ¿vale? Es relativamente fácil de quitar si es algo que está a la mano y tal.
Pero bueno, si lo queremos hacer... O sea, sería como un residencial de avispas, ¿no? Donde viven sí. Vale. Pero si queremos ocuparnos, se puede hacer, ¿vale? Con insecticidas normales, porque no son especialmente, las avispas no son especialmente resistentes, entre comillas. Pero hay que hacerlo siempre de noche. De en noche. Ausencia de luz solar, sí. ¿Vale? Y cuando yo recuerdo cuando vinieron, es que ahora ya no me acuerdo si eran abejas o eran avispas, lo de utilizar el humo las ahuyenta. ¿A qué humo te refieres? Humo, creo que utilizaron humo aquí, ¿no? Humo, pero eso era para las abejas, ¿no? Para tontarlas, vale. Sí, ya no, eso es otra cosa. Vale, cuando hablamos de abejas, es decir, a día de hoy, o sea, las abejas están protegidísimas, ¿vale? Y que eso suele ser habitual. Si a alguno de los oyentes le ocurre el caso, le explico cuál es el procedimiento que debe seguir, ¿vale? Las abejas no se pueden matar bajo ninguna circunstancia, no se pueden matar. Lo primero que hay que hacer cuando una abeja, pues, o una colonia o una colmena de abejas nos puede molestar porque la tenemos bajo una teja, porque está a lo mejor metida en una doble pared, lo que sea, lo primero que hay que hacer siempre es recurrir a sanidad municipal, ¿vale? Notificar el caso para que sean conscientes de ello, es decir, que hay una colonia o una colmena de abejas que puede representar un riesgo para la salud de las personas, ¿vale? Notificarlo a sanidad municipal. Normalmente, sanidad municipal suelen tener contacto, casi todos los municipios, suelen tener un listado con apicultores, gente que se dedica profesionalmente a la crianza de abejas, ¿vale? Y es habitual que el apicultor, lo hacen siempre además de forma gratuita, acudan a ese tipo de casos para retirar y usan esa especie de humo que tiene algún tipo, o sea, suelen tener una sustancia, yo no la conozco muy bien porque no soy apicultor, pero suelen tener una sustancia que lo que hacen es apaciguar a las abejas, que no sean muy agresivas, ¿vale? Y suelen recoger, siempre lo hacen además de forma gratuita, recogen la colmena y se la llevan, ¿vale? En raros casos, raras excepciones, cuando eso no se puede hacer, ¿vale? Es cuando, con un informe que así lo acredite, sí permiten a una empresa, por ejemplo, especializada en el control de plagas, sí que dan permiso para eliminar esa colmena de abejas, ¿vale? Pero vamos, que esos son, los casos son contados con los dedos de una mano, ¿vale? Son casos muy excepcionales, muy difíciles de resolver, porque lo habitual es que a través de un apicultor se retiren las abejas sin problema. Yo aconsejo que siempre se siga ese proceso porque las abejas para la naturaleza son súper importantes, muy, muy importantes. Muy bien. Pues hemos llegado al final. Volvemos próximamente, que será el próximo viernes. Pues ya me dirás de qué posible plaga o de insectos hablamos. Con tu permiso, me gustaría introducir un tema nuevo, diferente, algo en lo que en Apinsa también somos especialistas, del que no hemos hablado hasta ahora, y que a los oyentes creo que les va a interesar, que es el tema de seguridad alimentaria. Ay, es verdad que lo habíamos dicho. ¿Qué hacer? ¿Cómo pueden darse plagas? Y nuestra cocina puede ser un auténtico caldo de cultivo. Por ejemplo, con el grano, el gorgojo. Sí, correcto. Sí, pero no tanto a nivel de insectos. La parte de seguridad alimentaria referido a qué prácticas, es decir, qué cosas debemos o qué cosas de las que hacemos habitualmente, que en todas las casas se suele hacer habitualmente, y que pueden suponer un riesgo potencial para la salud de las personas, a nivel de seguridad de los alimentos, en cuanto a microorganismos que pueda provocarnos una salmonellosis, una diarrea o llevarnos al hospital con una infección en el tracto digestivo. Pues mira, me encanta el tema. La próxima semana, ya saben, seguridad alimenticia. José Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz largo fin de semana, feliz largo puente. Sí. Largo, vamos. Nosotros seguimos al pie del cañón igualmente. Un abrazo, hasta la próxima semana. Adiós. 11:30 de la mañana.